Hoy vamos a ver básicamente dos temas. El primero vamos a ver algunas propiedades de las secciones transversales que nos van a servir para calcular los distintos elementos ante los esfuerzos de torsión, de corte, de flexión, ¿sí? Ya vimos uno, que es el área, ya que ustedes conocen el área de una sección, que lo usamos para esfuerzos normales. Pero tenemos otras propiedades que vamos a necesitar a partir de flexión ahora en adelante. La segunda parte de la clase vamos a ver cómo se comporta un elemento sometido a momentos flectores, ¿sí? Nosotros en la parte de estática hicimos los diagramas de esfuerzos normales, esfuerzos de corte y momentos flectores. En las clases anteriores vimos que los esfuerzos normales nos generan tensiones normales y vimos cómo podíamos verificar un material, la resistencia y la deformabilidad de un material ante esfuerzos normales. Hoy vamos a ver en la segunda parte de la clase, cómo vamos a dimensionar o verificar un elemento sometido a momentos flectores, ¿sí? La parte de deformación vamos a ver muy poquito hoy porque tenemos una clase especial de deformación por flexión más sobre el final de la materia, que es un tema un poquito más largo. Vamos a llamar propiedades de inercia a este tema, o sea, en realidad son las propiedades de la sección transversal. Nosotros tenemos una barra, sabemos que el eje X es el eje de la barra, y después le ponemos eje Z a un eje horizontal y eje Y a un eje vertical apuntando hacia abajo, ¿sí? Tomamos una sección transversal, o sea, cortamos con un plano que sea perpendicular al eje de la barra, cortamos el elemento con un plano y vemos su sección transversal, ¿sí? En este caso es una barra de sección circular. Como dijimos, el eje Z es horizontal hacia la derecha y el eje Y es vertical hacia abajo. El eje X estaría de punta a cara sección, saliendo del plano de la pantalla, y corresponde con el eje de la barra. Lo que vamos a hacer es tomar esta sección transversal, está constituida por infinitos elementos diferenciales de área. Cada elemento diferencial de área tiene una posición, ¿sí? Una coordenada Z, una coordenada Y, y a su vez podemos hablar que tiene una distancia ρ al eje X. O sea, Z es la distancia al eje Y es la distancia al eje Z, y ρ sería la distancia al centro de gravedad o la distancia al eje X, también podríamos decir. La primera propiedad de la sección, que le vamos a llamar momento de orden cero, ya vamos a ver por qué lo de momento de orden. La primera propiedad es el área de la sección. Si yo integro, ustedes saben que la integral es una sumatoria infinita, ¿sí? Entonces, si yo sumo los infinitos diferenciales de área, o sea, hago una integral en todo el dominio del área, de todos los diferenciales de área, obtengo el área de la sección, que se mide, por supuesto, en centímetros cuadrados, en metros cuadrados, milímetros al cuadrado, lo que sea. O sea, sus unidades son de longitud al cuadrado. Los momentos de orden 1, le vamos a llamar momento de orden 1 a los momentos estáticos, se llaman. Son momentos de área. Ustedes cuando hablan de momento de una fuerza, hablan de una fuerza por una distancia. Cuando hablamos de un momento de un área, estamos hablando de un área por una distancia. Entonces, lo que vamos a hacer es, como este momento primero que estoy presentando acá es el momento de orden 1, z, o sea, alrededor del eje Z, voy a tomar la distancia de los diferenciales de área respecto al eje Z. Estoy midiendo, en cierto modo, cómo se ubica el material en relación al eje Z. Fíjense que, como le voy a llamar momento estático S respecto de Z, va a ser la sumatoria en toda el área, o sea, la integral en toda el área, de los diferenciales de área multiplicados por la distancia al eje Z, Y, o sea, Y diferencial de área. Si ustedes recuerdan, esto es muy parecido a lo que veíamos cuando veíamos centro de gravedad, cuando vieron en la parte de estática,
la distancia I al centro de gravedad en una placa plana era igual a la integral en todo el área de los I diferencial de área dividido en la integral de todos los diferenciales de área, o sea, en el área. Eso habíamos visto cuando hicimos momentos centro de gravedad, para encontrar la posición del centro de gravedad. Entonces podemos decir de ahí, podemos despejar y decir de que el momento estático, además de ser la integral de I diferencial de área, es la posición del centro de gravedad multiplicada por el área total de la sección. Eso lo podemos despejar desde acá. Las unidades del momento de área o del momento estático, como estamos multiplicando una distancia por un área, tienen unidades de longitud al cubo, o sea, centímetros al cubo, milímetros al cubo, metros al cubo, etc. Por otro lado, el área, como es una sumatoria de diferenciales de área, siempre es positiva, ¿sí? El momento estático puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué? Porque fíjense que este elemento diferencial de área va por un Y positivo, pero cuando sume este otro de acá, va a ir con un Y negativo, porque va por su coordenada. Entonces, puede tener cualquier signo. Si yo estoy con un eje Z, que es baricéntrico, o sea, que pasa por el centro de gravedad de la sección, ¿cuánto me va a dar el momento estático? Puede ser que de 0. Claro. Claro, va a ser 0. Porque el I Si es yo ya 0. estoy en un eje baricéntrico, ICG es 0. Porque ya estoy parado sobre ICG. Ya estoy parado sobre el centro de gravedad. Entonces, siempre que ustedes vean momentos estáticos nulos, implica de que ya mis ejes son baricéntricos. Bien. Por otro lado, también tenemos el momento estático de orden 1, S sub Y, que implicaría las distancias con respecto al eje Y, o sea, medido con las coordenadas Z. Sería el integral en toda el área de los Z diferencial de área, y me daría la posición ZCG del centro de gravedad. ¿Sí? Bueno, ahí está lo mismo que yo les acabo de escribir. Vamos a ver más propiedades. Estos momentos se llaman de orden 1 porque el exponente de la distancia es 1. Este era momento de orden 0 porque podemos decir que las distancias están elevadas a un exponente 0, o sea, igual a 1, no aparecen las distancias. Por eso se llama momento de orden 0 al área. En el momento de orden 1 las distancias están elevadas a la 1, o sea, es directamente I o Z. Ahora vamos a ver los momentos de orden 2. El momento de orden 2 alrededor de Z es, como estamos viendo, alrededor de Z, vamos a hacer la posición I, o sea, distancia I del elemento diferencial al eje Z, pero la vamos a elevar al cuadrado, porque es un momento de orden 2. Entonces sería la integral en toda el área de los I cuadrado diferencial de área. ¿Sí? Esto tiene unidades de longitud a la cuarta, porque ya estamos hablando de un área que tiene longitud al cuadrado más una distancia al cuadrado. Entonces longitud a la cuarta, centímetros a la cuarta, milímetros a la cuarta, metros a la cuarta, etc. Y en cuanto al signo, siempre va a ser positivo, porque cuando yo tengo un elemento diferencial de área que esté por debajo del eje I es positivo y cuadrado positivo. Cuando tengo un elemento diferencial de área que está por encima del eje I, el I es negativo, pero al ser elevado al cuadrado se hace positivo. O sea, todos los elementos diferencial de área suman. ¿Sí? Fíjense que esto, bueno, a este momento de orden 2, le voy a llamar I sub Z. El momento de orden 2 alrededor de Z. I sub Z. Ya vemos esto que queda acá. Fíjense que me está dando una pauta, este momento de orden 2. Mientras más lejos estén los elementos diferenciales de área del eje Z, al ser elevados al cuadrado, me van a dar más, van a aportar más al valor del momento de inercia. O sea, cada elemento diferencial, el que más alejado se encuentre del centro de gravedad, va a aportar
del eje Z, perdón, va a aportar mucho más a esta sumatoria infinita que el que se encuentre cerca del eje Z. Entonces, fíjense una cosa, si yo tengo un elemento, este es mi eje Z, si tengo este primer elemento y tengo este segundo elemento, que a lo mejor tienen la misma área, ¿sí? Pero este elemento 2, el segundo que dibujé, tiene valor de IZ mucho más grande que el primero, porque al tener la misma área, la cantidad de diferenciales de área es la misma. Pero en este segundo elemento, los elementos diferenciales de área se encuentran mucho más alejados del eje Z. Por lo tanto, van a aportar, al ser al cuadrado esa distancia, va a aportar mucho más y va a crecer mucho más el IZ. Entonces el IZ me da una idea de cuán alejado está el material del eje considerado, ¿sí? O sea, IZ del eje Z y ya vamos a ver I sub I del eje Y. Aparece acá también un concepto que por ahora no lo vamos a usar, pero en la última clase sí, que es el concepto de radio de giro. Sería como una distancia en la cual yo debería colocar toda el área para obtener el mismo momento de inercia de la sección. O sea, es como si yo tuviera, por ejemplo, esta sección cualquiera, tiene, si yo hago esa integral de los I cuadrado diferencial de área, me da un cierto momento de inercia. Ahora, si yo pudiera concentrar toda el área, o mejor dicho, podría decir, la mitad del área la concentro en un punto. Y la otra mitad del área la concentro en otro punto acá. Si idealmente concentráramos todo el área en esos dos puntos. Fíjense que en ese caso, esta distancia sería I radio de giro sub Z. Esta distancia también. Es como un valor, un número, en centímetros, una distancia, que me dice a qué distancia debería colocar toda el área, o mitad de área a cada lado del eje, para lograr igual momento de inercia. Porque fíjense que va IZ cuadrado por área. Eso por ahora no lo vamos a usar, pero váyanse haciendo la idea de que es un parámetro que vamos a necesitar en algún momento. De la misma forma, si yo quiero medir no cuán alejado está el material del eje Z, sino quiero medir cuán alejado está el material del eje Y, voy a hacer el momento de inercia, I sub I, que es el momento de orden 2 respecto al eje Y, que no va a ser otra cosa que la integración en toda el área de las distancias Z al cuadrado diferencial de área. De la misma forma, me aparece el radio de giro I sub I al cuadrado por área como parámetro adicional. De esa forma se puede calcular cuánto vale I sub Z, despejándolo de acá, vale momento de inercia sobre área raíz cuadrada, y el I sub I vale momento de inercia sobre área raíz cuadrada. Entonces, básicamente, nosotros ya vamos a ver cómo calculamos. El área la saben calcular. Vamos a ver cómo calculamos los momentos de inercia de una sección, y también podría calcular los radios de giro. Aparece otro momento de inercia de orden 2, dos más en realidad. Uno que se llama momento centrífugo, JI, o I sub ZI. Este lo vamos a usar poco, pero ya vamos a ver qué importancia tiene. Lo que hacemos acá, en vez de multiplicar por I cuadrado o por Z cuadrado, lo vamos a multiplicar por I por Z. Por eso es de orden 2, porque aparecen dos distancias, pero en vez de aparecer la distancia al cuadrado, aparece I por Z. Fíjense que también tiene unidades de longitud a la cuarta, pero a diferencia, el momento de inercia, como aparecen al cuadrado de las coordenadas, siempre era positivo. El producto de inercia puede ser positivo o negativo. El momento centrífugo o producto de inercia, JI. ¿Por qué? Fíjense que, si este es mi eje Z y este es mi eje Y, cualquier diferencial de área que se encuentre en este cuadrante tiene un Z positivo y un I positivo, o sea, aporta en forma positiva a la integral. Lo mismo los que se encuentran en este cuadrante, porque tienen un I negativo y un Z negativo. Entonces, al multiplicarlos entre sí, queda positivo, aportan en forma positiva. Este aporta en forma positiva, este aporta en forma positiva. Estos dos cuadrantes aportan en forma negativa,
porque tienen una coordenada positiva y una coordenada negativa. Entonces, el producto de inercia o momento centrífugo me da una idea de dónde está ubicado el material. Porque si yo tengo, si este es mi eje Z, mi eje Y, si yo tengo esta pieza, esta sección transversal, sin duda me va a estar dando un producto de inercia positivo, o un momento centrífugo positivo, porque tiene más material ubicado en los cuadrantes positivos, en este y en este. En cambio, si yo tengo una sección que se ubica en los otros dos cuadrantes principalmente, seguramente me va a dar un producto de inercia o un momento centrífugo negativo, ¿sí? Porque los dos cuadrantes que más ocupa la sección son los cuadrantes negativos, con una coordenada positiva y otra negativa. Tenemos otro momento de orden 2, o sea, fíjense que tenemos 4 momentos de orden 2. El momento polar se llama, es el momento de orden 2 en el cual las distancias no están medidas con respecto al eje Z, ni están medidas con respecto al eje Y. Están medidas en realidad con respecto al eje X, o sea, con un radio polar. Uso ρ. O sea, el momento de orden 2 sub ρ, o momento de inercia polar, estos se llaman momentos de inercia. Este es el momento de inercia polar. Es ρ cuadrado diferencial de área, pero por Pitágoras, ρ cuadrado es z cuadrado más i cuadrado. Entonces lo puedo poner así, i cuadrado más z cuadrado, separo en dos términos, me queda i cuadrado más diferencial de área por más z cuadrado diferencial de área. O sea, podría decir, esto está mal, perdón, ya lo voy a corregir antes de subirla. No van los cuadrados acá. Fíjense que el momento de inercia polar de una sección no es otra cosa que el momento de inercia IZ más el momento de inercia I sub I. Los momentos de inercia I sub Z, I sub I nos van a servir cuando analicemos piezas en flexión. El momento de inercia polar nos va a servir cuando analicemos piezas en torsión, así como el área nos sirvió cuando analizamos piezas con esfuerzos normales.